La vida tiene la capacidad de sorprenderte gratamente. Justo cuando menos lo imaginaba. Eso fue precisamente lo que me sucedió. Al regresar del trabajo en una tarde de miércoles aparentemente común. El eco de mis tacones resonaba en el suelo de madera al entrar a mi hogar. La jornada se había extendido y resultaba extenuante. Todo lo que quería era sumergirme en una bañera caliente y dejar que la tensión se esfumara. Esa noche, sin darme cuenta, creé un recuerdo imborrable que transformó por completo nuestra casa. No olvides suscribirte a mi canal para continuar disfrutando de otras emocionantes historias reales como esta. Recuerda asegurarte de mirar el video completo. Por supuesto. Me encanta. Ya que esta narrativa promete ser sumamente fascinante. Es fundamental contar con tu respaldo. La vivienda se encontraba en calma. Al llegar, como era habitual, Thomas, mi cónyuge, me había informado previamente que tendría una reunión nocturna. En los últimos días, Thomas había invertido mucho tiempo en finalizar un proyecto crucial antes de la fecha límite. Lo que significaba que Logan, el hijo de su matrimonio previo, se quedaba solo en casa. Con 20 años. Logan destacaba por su personalidad fascinante. Mostraba un comportamiento discreto y cortés, siendo poco frecuente que generara conflictos. Desempeñaba labores a medio tiempo en la ferretería del barrio y dedicaba la mayor parte de sus ratos libres en su cuarto. A pesar de no ser íntimos, manteníamos una relación amable fundamentada en el mutuo respeto. Siempre lo había considerado como alguien que apreciaba su independencia y intimidad. Al igual que su padre. Con el paso del tiempo, me había habituado a la calma en el hogar cuando estábamos solos. Al poner mi bolso en la encimera de la cocina y servirme un vaso de agua, me di cuenta de que la camioneta de Logan estaba aparcada en la entrada. Me pareció extraño, ya que normalmente solía laborar por las tardes. Mencioné su nombre de forma informal. En la casa sin nadie. Mi voz se escuchaba. Sin eco. Pensando que él se encontraba en su cuarto. Con los audífonos puestos o quizás descansando. No le presté demasiada atención. Tras finalizar mi vaso de agua, opté por subir las escaleras para ponerme ropa más confortable. La extensa jornada me había dejado con el deseo único de descansar. Mientras caminaba cerca del baño, percibí el suave murmullo del agua fluyendo y la puerta entreabierta. Me pareció algo extraño. Logan era meticuloso con su privacidad, siempre cerraba las puertas con firmeza. Especialmente la del baño. Mi curiosidad se despertó y dudé por un momento antes de empujar suavemente la puerta un poco más. Lo que vi me dejó helada. Logan estaba de pie junto al lavabo de espaldas a mí con los hombros encorvados en una postura que sugería que estaba concentrado en algo. Sus movimientos eran torpes, casi frenéticos, y noté que estaba sin camisa, con los jeans colgando flojamente de sus caderas. En sus manos parecía sostener un paño, restregando algo fuera de mi vista. El chirrido de la puerta lo sobresaltó. Se giró rápidamente, sus ojos abiertos de par en par por el pánico. Dios mío. No te oí entrar. Exclamó con la voz solos. Me congelé igual de sorprendida. Mis ojos pasaron del al paño y sentí como una ola de incomodidad me invadía como una marea. No era la escena que esperaba encontrarme y no pude evitar sentirme culpable por haber invadido su privacidad. Lo siento mucho. Balbuó apartando la mirada. No quería interrumpir. Rápidamente di un paso hacia atrás con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Extendí la mano hacia la perilla de la puerta lista para retirarme y darle la privacidad que claramente deseaba, pero antes de que pudiera cerrar la puerta la voz de Logan me detuvo. Con un tono lleno de súplica. Pronunció: aguarda. No es como imaginas. Me detuve. Indeciso. Con la mano en el aire cerca de la manija. Por un lado, sentía el impulso de escapar corriendo por el pasillo y hacer como si nada hubiera pasado. Pero por otro lado, me sentía atraído por la situación. No mostraba la actitud defensiva de alguien sorprendido en una situación incorrecta, sino que reflejaba vergüenza y desesperación. A pesar de mis reservas, decidí voltear para observarlo detenidamente, sin apartar la vista de su rostro. Asentí con cuidado, intentando mantener una actitud imparcial. ¿Cuál es la situación actual? Logan desvió la vista. Su rostro enrojecido mostraba un tono intenso, como si estuviera batallando por hallar las expresiones precisas.
Movía sus manos con inquietud sobre el paño. Hasta que soltó un suspiro profundo y expresó: no tenía idea de a quién acudir para obtener ayuda. Indagar acerca de la presión de forma delicada. A pesar de lo incómodo de la situación, mi interés aumentaba cada vez más. Inquieto. Se desplazó sin mirar a los ojos. Ha confesado que está atravesando situaciones personales complicadas y se siente perdido sin saber cómo actuar. Mi padre no se encuentra aquí. Aquí tú eres la única otra persona con la que puedo hablar de su vulnerabilidad. Me tomó por sorpresa. Logan siempre había sido independiente. Rara vez abriéndose sobre asuntos personales. El hecho de que estuviera recurriendo a mí en busca de ayuda me hizo detenerme y di un paso hacia el baño, cerrando un poco la puerta detrás de mí para darnos algo de privacidad. Está bien, dije, manteniendo un tono neutral. ¿Por qué no me cuentas qué está pasando? Logan dudó y luego finalmente comenzó a explicar. Hablaba en términos vagos al principio, tropezando con sus palabras mientras intentaba describir la incomodidad que había estado sintiendo. Escuché pacientemente tratando de unir lo que intentaba decir. Pronto se hizo evidente que era un tema sensible, uno que le daba demasiada vergüenza para discutir con su padre. Mientras hablaba no pude evitar sentir una punzada de empatía. Nunca es fácil pedir ayuda, especialmente sobre algo tan personal. Podía ver la lucha en sus ojos, la batalla interna entre querer obtener ayuda y el miedo al juicio. Está bien, dije después de reflexionar un momento. Primero que nada, es bueno que estés prestando atención a TC cosas. Demuestra que te importa tu salud. Segundo, no hay vergüenza en hacer preguntas o buscar consejos. Lan levantó la mirada hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y alivio. ¿De verdad? ¿Realmente no consideras que sea algo fuera de lo común? Vamos a cerciorarnos de que pueda percibir que este diálogo le resultó muy reconfortante. A pesar de las dificultades al principio. A medida que progresaba, la sensación incómoda inicial se fue desvaneciendo. Logan se mostraba más tranquilo. Y era evidente que apreciaba contar con alguien con quien conversar. Al concluir, su semblante denotaba mayor serenidad y hasta consiguió dibujar una leve sonrisa. Expresó su agradecimiento en tono bajo, casi murmurando: jamás imaginé que sería posible conversar con alguien acerca de este tema. Respondí con una sonrisa, experimentando un alivio al darme cuenta de que ya no era el centro de atención. Logan, ten presente que es completamente válido solicitar asistencia cuando la necesites. No hay quien posea todas las soluciones. Al abandonar el cuarto de baño, una extraña combinación de sentimientos me invadió. Por un lado, me reconfortaba haber estado presente para Logan cuando requería a alguien con quien conversar. En contraste, la situación había sido tan sorpresiva y poco común que no sabía cómo afrontarla. En la reunión percibimos algo especial, como si estuviera señalando una transformación en nuestro vínculo. Desconocía el significado ni la forma en que transcurrirían los días venideros. Traté de deshacerme de esa sensación extraña mientras avanzaba con mi noche, pero se mantuvo presente en mi mente como una sombra. En la casa reinaba la calma. Solo se escuchaba el leve murmullo del aire acondicionado. Esa noche, Thomas arribó tarde. Fatigado pero contento. Sin tener idea de la extraña charla que se había desarrollado mientras no estaba presente. Mientras me encontraba acostado en la cama esa noche, con la mirada fija en el techo, los sucesos de la velada se repetían una y otra vez en mi cabeza. Había experimentado un cambio, aunque no lograba identificar su naturaleza. Lo único que tenía claro era que la vida en nuestro hogar ya no sería la misma. Los días posteriores a ese inesperado encuentro fueron peculiares, por decirlo menos. No es que ocurriera algo dramático de manera abierta, de hecho todo en la superficie parecía normal. Thomas seguía con su trabajo como de costumbre. Logan mantenía su rutina de turnos a medio tiempo y estudiaba, y yo continuaba equilibrando mis responsabilidades en casa y en el trabajo. Pero bajo la superficie había una tensión no hablada, sutil pero palpable entre Logan y yo. No era solo que ahora éramos más conscientes de nuestras vulnerabilidades mutuas, eran algo más profundo. Un cambio en la dinámica había ocurrido, uno que no estaba segura de cómo manejar. Logan siempre había sido un enigma para mí, manteniendo la mayoría de su vida para sí mismo. Nuestras conversaciones, aunque cordiales, nunca habían ido más allá de las cortesías superficiales. Pero ahora, después de la conversación en el baño, sentía un nuevo nivel de entendimiento entre nosotros, uno que se sentía tanto incómodo como extrañamente reconfortante. Me encontraba pensando en él más de lo que debería, no de una manera maternal ni siquiera preocupada, sino con un sentido de asombro. Como no había visto este lado de él antes.
Me di cuenta de que Logan era más que solo el joven callado que se mantenía en su habitación. Había una profundidad en él, un mundo emocional que había comenzado a entender. Fue una noche de viernes cuando el cambio en él comportamiento de Logan se volvió más notable. Mientras Thomas se encontraba fuera en una cita de trabajo, yo me ocupaba de la cena en la cocina. Logan todavía no había vuelto de su jornada en la tienda de herramientas. Mientras estaba picando vegetales, reconocí de inmediato el sonido conocido de su vehículo al llegar por el camino de acceso. En ese momento, me quedé quieto con el cuchillo en alto, reflexionando sobre la forma adecuada de saludarlo. En los últimos días, una sensación incómoda se había instalado entre nosotros, creando una barrera que me resultaba difícil de superar. Al abrir la puerta principal, saludé con un hola, Logan, tratando de dar un tono relajado a mi voz. No contestó de forma inmediata. No obstante, noté cómo caminaba hacia la cocina. Se veía cansado, aunque mostró una pequeña sonrisa. Con una voz suave, pronunció un saludo. ¿Cuál será el menú para la cena? Contesté con una sonrisa, sintiendo alivio al ver que no estaba tan distante como en días anteriores. Me gustaría un pequeño plato de fideos. ¿Sientes la necesidad de comer algo? Claro que sí. Estoy muerto de hambre. Dirigióse hacia el mostrador con la intención de tomar un vaso de agua. Al principio, compartimos la comida en silencio. Solo se escuchaba el suave choque de los tenedores con la vajilla. No obstante, pude percibir que Logan mostraba una actitud más relajada que en días pasados. Se percibía que su expresión facial era más auténtica y su postura menos tensa. Tras un momento, soltó el utensilio y dirigió su mirada hacia mí. Un suave sonrojo tiñendo sus mejillas. Desde esa noche en la que mencionaste eso, he estado reflexionando y ahora empiezo a cuestionarlo. Antes de continuar, me gustaría agradecerte por tomarte un momento para prestar atención. Al apartar la mirada de mi comida, me topé con sus ojos. La honestidad en sus palabras logró conmoverme profundamente. Llevaba tiempo aguardando este instante, sin estar seguro de cómo responder. Pero me reconfortaba que se sintiera lo bastante cómodo para sincerarse. Claro que sí, Logan. Contesté con gentileza. Experimenté una sensación de satisfacción al haber brindado mi colaboración. Se produjo una nueva interrupción. Sin embargo, en esta ocasión la incomodidad ya no estaba presente. Daba la sensación de que estábamos manteniendo una verdadera conversación, en lugar de simplemente llenar el silencio con palabras amables. Siempre se ha mostrado amable hacia mí. Siguió hablando en tono más suave, evitando dar la impresión de que no valora tu opinión. Asentí, sin tener certeza de cómo transmitir la importancia que tenían para mí sus palabras. Posteriormente expresé, comprendo que a veces resulta complicado. En todo momento. Me alegra que tengas la confianza de hablar conmigo en cualquier momento que lo necesites. Una vez más. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Esta vez con un toque de espontaneidad. Mencionó que haría el esfuerzo por no olvidarlo mientras probaba un poco más de su plato de pasta. Conforme transcurría la cena, nos adentramos en un diálogo más relajado. Conversamos acerca de sus estudios, su desempeño en el empleo de medio tiempo y el programa más reciente que ambos disfrutábamos en Netflix. Se trató de un avance modesto, aunque definitivamente fue un avance. Noté que, a pesar de la incomodidad que hubo después de nuestra primera charla, Logan empezaba a mostrarse de manera más abierta en pequeños detalles. Esa noche, más tarde, me senté en el sofá una vez acabé de cenar, para descansar leyendo. Noté que Logan se retiraba a su cuarto. Los delicados pasos sobre el suelo me llevaron a cuestionar si todavía estaba asimilando la conversación que habíamos tenido. En los días posteriores, la situación se repitió. Logan llegaba a casa cada vez más tarde, su empleo requiriendo una mayor cantidad de horas. A pesar de estar menos distante que en el pasado, aún guardaba para sí mismo numerosos aspectos. Durante la cena, intercambiamos charlas cortas pero con un gran significado. Y él demostraba sentirse más relajado en mi presencia. A pesar de estar cerca,
Se percibía una tensión latente que ninguno de los dos parecía dispuesto a enfrentar. En una noche serena. Alrededor de 7 días después de nuestro diálogo en el cuarto de baño, Logan realizó una acción que me sorprendió por completo. Estaba a punto de ir a la cama cuando me encontraba recostada en el sofá, disfrutando del capítulo final de un drama. De pronto, Logan se presentó en la entrada con un gesto imposible de interpretar. Inquirió en voz baja si podía entablar una conversación. Tomé asiento velozmente, sin tener certeza de lo que vendría. Claro. Transcurrió un instante antes de que se adentrara por completo en la habitación. Mostraba indecisión, manteniendo una actitud inflexible, como si dudara de sus palabras o de sus pensamientos. Interrogué con delicadeza, procurando establecer un ambiente de confianza para él. Logan se movió de un lado a otro, esquivando mi mirada brevemente antes de expresarse. He estado reflexionando sobre mis palabras y considero que debo comunicárselo a mi padre. Me resulta completamente desconocido cómo llevar a cabo esa tarea. No obstante, considero esencial que él entienda la situación por la que estoy pasando. Las palabras que pronunció me dejaron sin habla. La fragilidad que exhibía en ese momento era única en comparación con la anterior. Este progreso fue importante, ya que implicaba reconocer la responsabilidad de sus emociones y aceptar que requería el respaldo de Tom. Le mostré una sonrisa, tratando de infundirle tranquilidad. Es un avance significativo, Logan. Y estoy convencida de que Thomas apreciará que elijas entablar una conversación con él. Aunque no sea fácil, resulta fundamental. Asintió con la cabeza y nuestros ojos se cruzaron, revelando un brillo de agradecimiento. Resultaba claro que acercarse a Thomas no era una tarea sencilla para él, aunque había avanzado considerablemente. Expresó en tono bajo su deseo de evitar cualquier situación incómoda entre ambos. Entiendo que últimamente las circunstancias han cambiado. Sacudí la cabeza, experimentando una sensación reconfortante hacia él. No es extraño en lo más mínimo. Confirmemos. Dejé escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba reprimiendo. Experimenté un intenso sentimiento de orgullo hacia él. Se encontraba en el proceso de aprender a expresarse, solicitar asistencia y gestionar sus sentimientos de forma positiva. Era inevitable para mí percibir que estaba siendo testigo de un instante fundamental en su desarrollo. Al día siguiente, Thomas regresó a casa antes de lo acostumbrado después de su jornada laboral. En su rostro se reflejaba el cansancio. Sin embargo, al llegar a la puerta, se percibía una leve agilidad en su caminar. Al llegar, colocó su maletín al lado de la puerta y saludó. ¿Qué tal todo? Contesté con una expresión alegre en mi rostro. Pienso que Logan está planeando algo, no obstante. Thomas, el experto en arqueología, mostraba inquietud por un asunto relevante. Thomas mostró una combinación de inquietud y expectación al suavizarse su expresión. Con firmeza en su tono de voz, expresó su intención de entablar una conversación con él. Agradezco que me lo hayas dicho. Al terminar la cena, Thomas y Logan se acomodaron en la sala esa noche. No logré captar gran parte de lo que hablaban, pero observé a Logan inclinándose y expresándose con honestidad ante su padre. Thomas prestaba mucha atención, mostrando en su rostro tanto inquietud como afecto. Se notaba que esta situación era fundamental para la conexión entre ellos. Un momento en el que Logan había dado un paso hacia la madurez y Thomas estaba preparado para acompañarlo en ese camino. Con el transcurrir de las semanas, la cotidianidad recuperó una calma apacible. La tensión no expresada entre Logan y yo se fue disipando poco a poco. Ya no huía de mí. Era evidente que seguía procesando lo que había compartido. Sin embargo, parecía experimentar una sensación de alivio, como si Thomas estuviera transformándose de alguna manera, lo cual hacía que Logan disfrutara de estar más tiempo junto a él. Al fortalecer la conexión entre ellos, Thomas se notaba dedicado a ser más cercano a su hijo. Propuso pasar un día en el lago durante el fin de semana con la intención de fortalecer nuestra relación. Me pareció una idea fantástica. La meteorología era ideal, con un cielo sin nubes y una brisa ligera. Preparamos un almuerzo campestre.
Llenamos el coche y nos encaminamos hacia un día de descanso y entretenimiento. Dedicamos mucho tiempo a nadar, a lanzar el frisbee y a relajarnos en la costa. Logan mostraba una alegría auténtica. Me alegraba mucho ver a Tomás riendo y haciendo bromas de una forma que nunca antes había presenciado. Mientras se vinculaba con su padre. Sentí esperanza al pensar que este viaje podría ser un momento crucial para cada uno de nosotros. Al atardecer. Mientras el sol se ocultaba y teñía el mar con tonalidades doradas. Nos acomodamos en la playa para deleitarnos con los instantes finales de la jornada. Una manta estaba presente. Y sus ronquidos se entrelazaban con el murmullo del mar. Nos sentamos a cierta distancia de Logan, contemplando el paisaje que se extendía ante nosotros. Después de un prolongado momento de silencio, expresó su agradecimiento por la presencia en ese día. Ha sido agradable compartir momentos juntos. ¿Verdad? Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras experimentaba una calma interior. Sería conveniente realizar actividades como esta con mayor frecuencia. Asintió mientras mantenía la vista fija en el agua. Estoy de acuerdo en que es beneficioso. Permanecimos en silencio un poco más. La comprensión no expresada entre ambos ocupando el ambiente. Al despertar Tomás. Nos preparamos y volvimos a casa con nuestras pertenencias. Durante el recorrido. No faltaron las risas y las historias divertidas acerca de lo que vivimos ese día. En aquella noche. Recostada en la cama junto a Tomás. Pensaba en lo mucho que habíamos avanzado como familia. A pesar de las dificultades de las semanas recientes. Nos habíamos unido de formas inesperadas. A pesar de que el viaje de Logan aún no había concluido. Tenía la certeza de que íbamos por el buen camino. Tanto él como yo.